Bienvenidos a North Atlanta. Estoy muy agradecido de que se haya unido a nosotros en esta mañana para este estudio bíblico. Este mes es Mes Nacional de Recuperación y todo el mes de septiembre estará dedicado a celebrar la recuperación y equiparnos no solo para caminar junto a las personas que están en recuperación, sino para desarrollar la capacidad de recuperación nosotros mismos. Todos nosotros estamos en recuperación de algo. Todo el tema de la redención es que a través de Jesucristo hemos sido redimidos, pero somos redimidos para convertirnos en lo que deberíamos ser llamados o lo que nos han llamado a ser. Y en ese proceso incluye recuperarse de heridas pasadas, de errores pasadas, de consecuencias pasadas. Así que este mes es el mes de recuperación y estoy emocionado por ello. También continuamos nuestra serie de sermones Amistad por Diseño Divino durante todo el mes pasado. En el mes de agosto, por supuesto, miramos 4 herramientas. Recuerde que tenemos una caja de amistad, que son todas las experiencias y pensamientos sobre la amistad. Y luego tenemos las cajas de herramientas de amistad. Y en eso tenemos herramientas que nos podamos ayudar a poder vivir la visión que Jesús nos dio para el mundo. Y las herramientas que hemos visto hasta ahora son nuestra humildad, proximidad divina, una mentalidad, la mente de Cristo, y la curiosidad, el deseo de abandonar la arrogancia de pensar de que ya somos mejor que otros y que ya tenemos el futuro resuelto y que ya tenemos que la gente está, que entendemos cómo es la gente. La curiosidad divina es ser como Cristo, que significa quiero conocerte de verdad. Entonces estas herramientas están en nuestra caja de herramientas, pero ahora nos preguntamos, ¿pero con qué construimos con ellas? ¿Qué podemos construir con ello? Bueno, cuando piensas en lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, Dios nos ha llevado justo a donde estamos. Pero Dios está construyendo esto en las personas que podemos convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. En este lado de la eternidad siempre estaremos creciendo. En el otro lado de la eternidad seremos perfectos. Dios habrá terminado toda esta obra de santificarnos por completo. Pero en este lado tenemos una misión de cumplir. Por eso que es fundamental que crezcamos en nuestra capacidad de crecer, en nuestra capacidad de humildad, mentalidad de proximidad y curiosidad. Pero también crecer en nuestra capacidad de utilizar estas herramientas para convertirnos en un pueblo de Dios más eficaz, para que podamos convertirnos en los mejores hijos, los mejores hermanos, los mejores amigos, los mejores cónyuges, los mejores hijos e hijas de los miembros adultos de nuestra familia. Pero también para recordar que estamos creciendo en esto para la gloria de Dios y por el mundo entero también. Así que profundicemos en esta idea de la creación de capacidad. Ahora, quizás recuerde que en el Antiguo Testamento la historia de redención más influyente es el Éxodo. Dios, que redimió a su pueblo de siglos de esclavitud, nos cuenta que el reino más poderoso del mundo no pudo retener al pueblo de Dios. Y entonces Él tenía esta increíble historia que nos cuenta, la historia donde Dios interviene en nombre de Israel, derribando 10 plagas sobre la nación de Egipto, porque no dejaron ir al pueblo de Dios después de que dejaron Egipto. Y dejando Egipto fueron por el camino del mar y tuvimos la famosa historia donde Dios partió el mar en 2. Pero ¿alguna vez se preguntó por qué Dios les envió en esta dirección? Bueno, en realidad está en las Escrituras. Estoy leyendo de Éxodo capítulo 13, en el comienzo del versículo 17, donde dice, cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino a través del país filisteo, aunque era más corto, porque Dios dijo que si se enfrentan a la guerra, podrían cambiar la opinión y regresar a Egipto. Entonces Dios guió al pueblo alrededor del camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto preparándose para una batalla.
Ahora quiero que noten algo. Los israelitas salieron de Egipto listos para la batalla, pero Dios sabía que no estaban listos para una batalla. No estaban preparados para la guerra. De hecho, la Biblia nos explica que Dios sabía que su pueblo no tenía la capacidad de ir a una dirección. Así que los tomó en otra dirección para desarrollar su capacidad. Ahora, si nos dirigimos al Nuevo Testamento, la historia más grande jamás contada es otra historia del Éxodo, que es la historia de Dios, donde está liberando al mundo del pecado a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La noche anterior a la traición de Jesús y el día siguiente crucificado, Jesús les dio a sus discípulos una visión. Les dijo: déjame decirte algo que yo quiero que ustedes hagan. Quiero que se amen de la misma manera que yo los he amado. Y les agregó: son verdaderamente mis amigos si obedecen esta orden. Y le dijo: y quiero agradecerles algo. No les miro a través del lente de inferior o superior. Él dijo que no los llamo más siervos, capítulo 15, versículo 15, porque ellos no saben lo que los amos hacen. Los he llamado amigos porque todo lo que el Padre me dio a conocer a mí, yo lo he dado a conocer a ustedes. Y luego Jesús dice: y esto es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas al mundo y produzcas fruto. Quiero que vayas al mundo y te reproduzcas en la vida de los demás. Esa visión te he dado. Ya. Entonces Jesús dice: ¿te acuerdas de la última cena cuando te lavé los pies? La lección allí no era que debías escanear la habitación en busca de a quién es más importante o quién es más importante que otro y correr rápidamente a lavar los pies, porque estaría en una posición de ventaja. Ese es el modelo de servicio. Sin embargo, más bien yo quiero que se miren los unos a los otros en el mundo como alguien que merece que se le laven los pies. Alguien que merece ser amado, escuchado y cuidado. Esa fue su misión. Entonces, después de la resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos, y esto lo dice en Mateo 28, versículos 19 y 20. Y Jesús le dice a sus discípulos: ahora, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. La palabra en griego, eknos, que es etnias del mundo, y comparte ese evangelio con todos ellos. Haz discípulos en todo el mundo y enséñales a obedecer todo lo que te he mandado. Entonces, Jesús dijo: ¿recuerdan esa conversación que tuvimos donde les dije que fueran al mundo y reprodujeran lo que les puse? Ahora quiero que vayan al mundo y les enseñen a la gente lo mismo para reproducir la vida que te he enseñado. ¡Wow! ¿Te das cuenta que ningún líder en la historia del mundo ha dado a esos seguidores una visión tan grande? Un mandato tan grandioso. Jesús les dio literalmente y le dijo: llevad mi evangelio y sean embajadores en todo el mundo. Esto es una toma de poder. Vamos a apoderarnos del mundo con amor, con redención, reconciliación, renovación. Vamos al mundo completo. ¡Wow! Bastante asombroso, pero ¿nunca pensó a quién le dijo eso? Se lo dijo a los 11 discípulos. Pedro estaba allí, justo 40 días antes había negado a Jesús, y los otros 10 preparados ahí, y por supuesto Judas ya se había quitado su vida, pero los otros 10 parados allí abandonaron a Jesús cuando más lo necesitaban. Y los condujo a esta declaración en Mateo 28, 17, donde la Biblia dice que algunos de ellos todavía dudaban. Entonces, la visión es abrumadora. Estos discípulos son decepcionantes. Jesús sabía que por eso el poder del Espíritu Santo, ellos podían hacer este espectáculo. Cuando pasamos al capítulo 1 y versículo 1,
donde repite esta gran comisión en Hechos. Dicen, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora esa última frase, hasta los confines de la tierra, se refleja en Mateo 28:19, a todo el mundo, cuando él dice a todo el mundo. ¿Notaste que Jesús también tuvo 3 etapas antes de retirarse? Judea, Jerusalén y Samaria, y luego el mundo entero. ¿Qué estaba entonces Jesús haciendo? Jesús estaba construyendo capacidad. Verán, Jesús sabía que sus discípulos necesitaban ser guiados a la capacidad de hacer la misión. Ahora, me encanta la palabra la palabra en español de capacidad, que literalmente significa la habilidad, el poder y la competencia. Habilidad, poder y competencia, porque los discípulos tenían un corazón para seguir a Jesús. Pero él sabía, como los antiguos israelitas, que si no los conducía a un camino particular todo a la vez, no tendría la capacidad para ello. Entonces comienzan a crecer. Entonces en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo viene tal como Dios prometió a darles el poder y la capacidad para realizar la misión. Y ellos fueron a predicar el Evangelio y pueden conectarse con la profecía de Joel, la antigua profecía con la que Dios estaba haciendo en ese momento específico, y luego pudieron compartir el Evangelio de tal manera que 3,000 personas vinieron a Cristo. Luego, esas mismas 3,000 personas que representaron a un grupo lingüístico de lenguas de todo el mundo, que por el poder del Espíritu Santo formaron la iglesia diversificada. Ahora quiero que noten algo. Dios les dijo que fueran a todo el mundo. ¿Qué le hizo Dios por ellos? Le trajo al mundo. La capacidad de Dios es mucho mayor que nuestra capacidad y Dios lo sabe. Entonces Dios les trajo el mundo a ellos y les permitió experimentar algo muy particular. De manera que ellos podían continuar participando. Ellos esparcen el Evangelio en la región. Ahora, esto es lo que es importante. Toda la región geográfica de Judea, más o menos probablemente alrededor de 1/5 parte del tamaño del área metropolitana de Atlanta. Tengan en cuenta que caminaban por todos lados. Quizás estaban montando un burro para llegar a donde querían ir. Entonces ahora tenían que salir de la comunidad de Jerusalén y tenían que salir de los muros y tenían que ser un poco más vulnerables, ¿verdad? Y tuvieron que viajar a estas diferentes ciudades, pero todavía era familiar porque para ellos todavía tenían esa herencia judía, tenían una herencia y sus escrituras, ya hablaban su idioma, pero estaban avanzados y desarrollando su capacidad. Ahora, mientras estaban haciendo esto, también les dio también problemas que enfrentar. Hubo intrusiones de tradiciones sociales anticristianas que amenazaron con destruir la iglesia. Esa iglesia tipo bebé que estaban haciendo. Y encontramos con eso que en el capítulo 6 en Hechos, que las personas que nacieron hebreas y las personas que son judíos pero nacieron griegas, estaban en un conflicto entre sí, porque son tradiciones sociales anticristianas que favorecieron a los judíos hebreos, pero ni siquiera que alimentaban a las viudas griegas, si se acuerdan ustedes de ese momento. Así que tuvieron que confrontar esto y desarrollar su capacidad. Luego llegamos al capítulo 8. En el capítulo 8, en medio de la persecución, los discípulos van a Samaria, en donde les dice que empiecen en Jerusalén y que después vayan a Judea. Y después vayan ¿a dónde? A Samaria. En Samaria fue la primera misión intercultural. Esto es importante. Los samaritanos todavía no tenían un trasfondo judío. Todavía tenían la ley de Moisés y todavía eran hijos de Abraham. Así que conocían la palabra y la Biblia, hablaban el idioma y estaban en la misma área geográfica. Y a pesar de que estos expandieron hacia algo mucho transcultural, todavía era lo suficientemente familiar como para que pudiesen participar y cumplir la visión de Cristo ahí mismo. Jesús también los había preparado. Jesús los llevó a través de un área donde se encontraron con
La mujer en el pozo, incluso cuando los samaritanos rechazaron a Jesús, y luego los discípulos ofrecieron como voluntarios invocar como fuego el cielo y quemar la aldea. Les enseñó a mirar a los samaritanos a través de un lente diferente. Y ahora pudieron desarrollar la capacidad de compartir el evangelio en una situación intercultural. Y finalmente, en el capítulo 10 de Hechos, la Biblia nos dice que los discípulos fueron a su primera misión de enseñar el evangelio a un gentil. Ahora, esto no fue la primera vez que que alguien se convierte en el evangelio. Fueron fuera de Jerusalén, Judea y Samaria. De hecho, la Biblia nos dice en Hechos, capítulo 8, que el secretario del tesoro de Etiopía, que sirvió bajo la reina Candace, que ese era un título como faraón o César, Candace, reina de Etiopía, su secretario de tesoro, de alguna manera, se había convertido a un creyente judío. Eso significa que eso no significa que nació creyente, como en el judaísmo, sino que se convirtió y había bajado hasta Jerusalén para adorar. Iba en el camino de su casa y en su carro con su grupo, en donde el Espíritu Santo le dice a un evangelista que comparte el evangelio con ellos. Hizo lo correcto y se bautizó el etíope y se convirtió en un testigo en su país de origen del evangelio. Hasta donde sabemos, es el primer misionero de África a África. Ahora, esto es poderoso debido a que las primeras 3 naciones que se declararon a sí mismas como Armenia cristiana, primera, romana, segunda y tercero, fue Etiopía. Y la nación difundió el evangelio durante siglos. Hasta donde sabemos, todo comenzó con ese hombre. Pero en este punto fue su capacidad, no la capacidad de los discípulos, que los llevó el evangelio al continente de África. De regreso de nuevo al capítulo 10. El Señor va a desarrollar la capacidad de Pedro para compartir el evangelio con un soldado, un gentil que era romano y que servía al regimiento italiano. Cuando Dios le dice a Pedro y le dice, oye, esto es lo que quiero que hagas, Pedro resistió a Dios. Y esta no era la primera vez que lo hacía. De hecho, Dios tiene que repasar el plan de la elección con Pedro 3 veces. Finalmente el Espíritu Santo le dice a Pedro, mira, alguien vendrá y te pedirá que vengas y compartas el evangelio con ellos. Entonces Pedro va. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice, ahora yo quiero que ustedes entiendan que mi gente ni siquiera cree que debería estar aquí. Que los creyentes judíos no creen que yo debería estar aquí en la casa de un gentil. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Y en ese momento Cornelio, el gentil, cuenta cómo él también tuvo una conversación con Dios. Y en esa conversación con Dios se le dio que fuera a buscar a Pedro. Cuando Pedro escucha esto, dice lo siguiente, ahora entiendo. Dios no muestra parcialidad. ¿Qué significa esto? Dice Pedro, bueno, antes no entendía lo que tenía que hacer. Es que he desarrollado la capacidad ahora para ello. Tenemos un ejemplo de esto en el capítulo 2 de Gálatas y puedes verlo usted mismo. Cuando Pedro no tiene la capacidad para ver la visión de Cristo, distorsionó el evangelio. Cuando no tenía la capacidad de entender lo que Jesús está diciendo, que estamos eliminando una mentalidad inferior y superior, estamos eliminando las jerarquías sociales, estamos destruyendo la segregación, estamos destruyendo la supremacía blanca en nuestra nación, lo que sea la supremacía de cualquier otra sociedad, que estamos destruyendo las jerarquías de género que hemos vivido, como lo de las mujeres y los hombres. Todo eso fue destruido. Jesús dice, y escuchen el evangelio a través de la voz del apóstol Pablo en Gálatas 3:28, no hay ni judío ni griego, esclava, ni libre, ni esclava ni libre. Esta es la visión de Dios. Que yo no tenía la capacidad de vivir en esa visión.
hasta que Dios me trajo a la proximidad a la capacidad de entender al gentil con humildad. Y a través de esa interacción mi mentalidad cambió. Y sentí curiosidad por lo que Dios quería para mí y para su iglesia y para su mundo. ¿Ves? A través del pueblo de Israel y a través de la iglesia primitiva y a través de Pedro y Cornelio, vemos cómo se desarrolla la capacidad. Así que déjame preguntarle algo. ¿Estás creciendo en capacidad? ¿Estás comprometido a crecer en humildad, en proximidad funcional, donde Dios puede ponerte en situaciones y mantenerte en situaciones, incluso cuando son difíciles, incluso cuando son tan difíciles, que Él pueda transformar tu mentalidad y hacerte una persona de curiosidad para que puedas vivir en la visión de Jesús? No se me escapa a mí de que este mes es la semana, que este fin de semana es el día del trabajo. No se me escapa que este mes es el mes de recuperación. Y cuando hablamos de alguien en recuperación, no lo llamamos trabajando en la recuperación, trabajando en los 12 pasos. Quizás es hora para todos nosotros que pongamos nuestros guantes de trabajo, entonces, y nos mostremos a que vamos a trabajar. Y eso es lo que nos llamó Dios. Y nos llamó de ponernos los guantes de trabajo para hacer el trabajo y aumentar nuestra capacidad para que podamos convertirnos en las personas que Dios quiere de nosotros. Estoy muy agradecido de que se haya unido con nosotros en este mensaje del día de hoy y los desafíos que cada uno de ustedes, que todos estos mensajes puedan ser usados como herramientas para desarrollar esta capacidad de vivir en la visión de Jesucristo para la amistad del diseño divino.